cómo puedes mejorar tu nivel de conciencia y cómo darte cuenta de que no todas las personas tienen el mismo nivel de conciencia y que tú no puedes cambiar cómo operan las personas, cómo perciben las cosas las personas, cómo te tratan las personas, cómo actúan las personas. Tú puedes predominar, es cómo y de qué manera actúas tú. Puedes tener en cuenta solamente tus acciones y puedes modificarlas. Tú puedes modificarlas. Puedes tener las acciones que haces o puedes cambiar las acciones que haces. Porque las acciones que haces, si no son acciones que te gustan, acciones que te hacen sentir cómodo, acciones que te hacen sentir bien, acciones que aportan a alguien, si ayudas o no. Pero el nivel de conciencia se eleva es estando el mayor tiempo en nosotros, cuestionándonos, analizándonos, observando y absorbiendo. Hay personas que tienen actos. De hecho, tú puedes tener actos. Yo he tenido actos o percibir cosas de una manera diferente a como la puedo estar percibiendo ahora. Exactamente de esta manera como lo acabo de decir. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta del nivel de conciencia que tenía antes, cómo podía percibir las cosas, cómo podía actuar ante cualquier situación. Y hay que darnos cuenta de que a veces las personas, las amistades, si tienes amigos o conocidos y actúan de una mala manera, porque es el nivel de conciencia y tú te das cuenta de que sus actos no son bien, porque sus actos comparados con los tuyos hay cierta diferencia, cierto nivel. Es como cuando tú llegas a un grupo de personas y empiezan a conversar y tú sientes la vibra de la persona, puedes sentir qué energía emana la persona, si emana energías negativas o imagínate que tú te encuentras en un nuevo empleo, a mí me ha pasado, llegas a un nuevo trabajo y empiezas a relacionarte con las personas que trabajan allí y de repente tú conversas con una persona y simplemente sabes qué tipo de energía emana. Y cuando empieza a hablar la carencia que escupe, la negatividad, sus limitaciones, entonces tú lo notas y ya no quieres hablar con esa persona, o sea, ya no quieres ni escucharla porque no está en el mismo nivel que tú estás vibrando y no tienen el mismo nivel de conciencia, porque la persona puede tener conocimiento pero no aplicado. Y lo más importante es el conocimiento, es aplicarlo. No es lo que sabes, sino lo que haces con ello. Si tú sabes que está mal hacer tal cosa, pues aplícalo, implementalo en ti para que haya una mejoría. Hay que aplicarlo nosotros para que haya un resultado o por lo menos comprobar de que realmente funciona y de esa manera tú pudieras ayudar o alguien que te pida un tips, recomendarle tal cosa que te ha funcionado. Es de esa manera. Entonces, cuando las personas actúan de tal manera, o a veces explotan escupiéndote, escupiendo su ira, tratando de hacerte enfadar y a veces tú pierdes tus cabales porque tu nivel de conciencia es bajo. Cuando tú eres una persona débil ante una situación, cuando no tienes ese dominio propio de ti, de serenarte, de no echarle más leña al fuego que está encendido, porque la llama no va a disminuir, la vas a agravar. Y la otra persona no tiene sino un nivel tan por el suelo que si tú le dices con solo mirarlo, ya revienta entre más y más. Porque hay personas que ni siquiera es necesario que tú hables para que le afecte, sino con solo tu mirada de esa apaciguedad, tu mirada de paciencia, de tolerancia, de resistencia, de decir yo no voy a caer ahí, porque yo no soy esa persona, yo soy yo y yo tengo este carácter que es incorrompible. Y sí, se rompe unas veces, pero tú estás allí para volver a decir yo soy así. Fue una acción, sí, me dejé llevar por un impulso, pero ahí estás, ves cómo estás presente, estás como consciente, estás aquí, estás en el ahora, estás en esa acción. No estás haciendo las acciones y estás diciendo o ni estás pendiente y ni siquiera lo notas, como que no importa o te da de la misma manera. No, tú estás
siendo razonable contigo, estás razonando, estás siendo consciente de lo que estás haciendo. Y pues te das cuenta de que las personas tienen un nivel diferente al tuyo. Y a veces tú dices, pero esta persona, ¿por qué actúa así? Pero es que no encuentra otra mejor manera para actuar. Él o ella no sabe de qué otra manera actuar mejor. Es como cuando los padres le dicen a los hijos o le recomiendan tales cosas. Son las cosas que ellos realmente ven que son bien para ellos y que ellos realmente creen que son bien para sus hijos. O cuando aconsejan a alguien, porque son cosas que ellos tienen. Ellos piensan que es lo mejor porque no tienen más, es lo mejor que ellos pueden hacer. Cuando tú has tenido problemas y has encontrado solución o no lo has hecho, has actuado o has creído que has actuado de la mejor manera posible para solventarlo. Has actuado o has creído que lo has hecho de la mejor manera, porque a veces ni actuamos de la mejor manera, solo que creemos que hemos hecho un esfuerzo y hemos actuado en solucionar o en solventar o en hacer esto o lo otro. Creído. O sea, hemos sido engañados por nuestra mente, por nuestros pensamientos, por nuestro cerebro, por nosotros mismos, por el ego, por lo que sea, pero hemos sido engañados. A veces, muchas veces decimos, no, ya esto no se puede hacer porque creo que he explorado todas las posibilidades, pero nunca has explorado todas las posibilidades. Jamás se logran explorar todas las posibilidades. Siempre hay una. La diferencia es que tú te des por vencido o no. Pero posibilidad, solo necesitas una. Y hay muchas, solo que a veces quizás te cansas, no tienes esa paciencia, esa calma que hay que tener para lograr lo que sea, esa paciencia, porque la prisa, o quieres ir deprisa en todo momento, pero debes saber que no puedes ir deprisa si no tienes una dirección, pero si tienes un destino, tienes a dónde llegar. Y no es que estés perdido, a veces nos encontramos en situaciones que estamos perdidos, no sabemos qué hacer o a dónde ir. Pero es simplemente porque no tienes el mapa que necesitas. Cuando llegamos a un lugar y es desconocido y no sabemos a dónde ir ni a dónde llegar, que necesitamos un mapa. Si tú tienes un mapa, sabes a dónde tienes que ir y sabes a dónde quieres llegar. O sabes cuántas direcciones quieres recorrer. Y allí estarás más centrado, con más enfoque y ya sabes a dónde debes dirigirte. Es un mapa. Y recuerda, tu nivel de conciencia no es el mismo nivel de conciencia de todas las personas. Las personas actúan de la mejor manera que ellos pueden. Y tú no puedes hacer nada para mejorar eso. Solo tú tienes que ser mejor cada día. Y cuando te des cuenta de cómo actúan las personas y que hay una diferencia en las acciones que ellos tienen a las tuyas, porque tú puedes decir, no, pero ¿por qué esta persona actúa de esta manera? O si yo actúo así, porque qué difícil es. Lo que es fácil para ti podría no ser fácil para otra persona. Y lo que es difícil para alguien podría ser fácil para ti. Es que tú estás elevándote, estás siendo una mejor versión de ti. Entonces ya empiezas a notarlo en las personas. Cuando tú empiezas a crecer, te das cuenta de que hasta de tu familia, cómo hablan, cómo hablaban, o hablabas con personas y ya cuando hablas con ellos, pues ya notas ese rechazo. El tema de conversación quizás no es tu tema de conversación. Las negatividades que salen, las carencias que ocupan, los patrones que tienen. No hay de acuerdo porque tú empiezas a mejorar tu manera de pensar, empiezas a percibir las cosas de otra manera, tienes visiones y empiezas a implementarlas, empiezas a ponerlas en práctica y tienes nuevos temas de conversación que para conversar estos temas de conversación tienes que conversarlo con personas que estén en tu mismo nivel, tanto como de frecuencia, en tu mismo nivel de conciencia, frecuencia vibratoria, que no vibren más alto. Es como las personas cuando se relacionan con otros y tienen ese mismo nivel, hay una especie de conexión donde hay maneras de cómo entablar una conversación y que pueda fluir. Tienes más nivel de entendimiento y puedes ayudar a muchas más personas. El nivel de conciencia se va elevando lentamente o rápidamente, depende de cómo sea tu trabajo interno, pero no podemos influir en las personas de tal manera de que ellos actúan de la manera que ellos actúan y tú actúas de la manera que tú actúas y eso no se puede cambiar. Eso no se puede cambiar, eso tú no lo puedes cambiar. Tú puedes mejorarte, puedes saber cómo ser mejor día a día, pero no puedes modificar sus acciones, porque nadie puede cambiar y decidir
por otra persona. Las personas deben decidir mejorarse, mejorar, tener mejor actitud hacia la vida, tener una nueva dirección, tener compromiso, tener responsabilidad, tener paciencia, tener calma, tener esa mentalidad de abundancia o tener esa mentalidad de escasez, porque a veces las personas tienen abundancia, pero en escasez. En su mente abunda, la escasez abunda, la carencia abunda, es abundante en su mente, en su palabrería, las creencias que tienen, que son tan limitantes. Y cuando un pensamiento fluye automáticamente limitante, que crea pensamientos de limitaciones. A veces te vas, no puedes estar presente todo el tiempo, pero al menos puedes llegar de repente y observarte y darte cuenta que estás pensando. A veces como que el pensamiento se escabulle, como que se escurre, que ni siquiera sabes que estabas pensando, pero lo tienes ahí, casi que lo agarras por el rabo, pero como que se va como el pescado cuando tú lo agarras en el agua, que es tan resbaladizo. Pero cuando tú entras, estás ahí, estás tú, y puedes dominar por poco tiempo dónde dirigir tu mente y estar llegando ocasionalmente en ti, llegando en ti. Y ahora siempre aquí con la cabeza, con el cerebro, con la mente, con tu corazón, en el momento, para empezar a tener un poco de claridad, empezar a apartar todas esas cosas que están allí, ese ruido, porque hay mucho ruido en la mente, mucho ruido de pensamiento, hoy qué voy a hacer, la comida mañana, y hoy si no se me da esto, todas esas cosas, y si no, pero todo a veces fluye y ahí hay patrones repetitivos de pensamientos negativos que es donde hay que empezar a trabajar, a cambiar los archivos, como decía el libro, y quiero volver a leer el libro de Quien se haga ese rico de Napoleón Hill, sobre los pensamientos, sobre cómo fluyen y que es automático. Y es la verdad, porque automático estamos día a día. Automático hacemos todas las cosas. La mayoría, como cuando te levantas en la mañana, lo primero que haces es ir al baño, bueno, o al rato, o si vas de una vez, cada quien, pero vas al baño, agarras el cepillo dental, la crema la pones y te cepillas los dientes y así vas automático a hacer las otras cosas que sigues a hacer, lo que haces diario, lo que es un hábito, que esos son lo que hay que a veces que mejorar, cambiar de hábitos, incluir nuevos hábitos, mejorar, porque los hábitos es lo que crean a una personalidad también, porque los hábitos es lo que hace todos los días, un hábito te construye, lo que haces habitualmente se convierte en rutinario y las rutinas forman al ser, base de un hábito. Si tú entrenas muchas veces, materializas un buen físico. Si tú trabajas duro, todas las cosas que haces diarias, repetidamente, eso también te van creando, porque son las acciones que vas haciendo y van creando la realidad que experimentarás más adelante. Yo ahora voy a hacer mi desayuno y quería hablar sobre eso, sobre el nivel de conciencia y que comprendas que tu nivel es tu nivel y el nivel de la conciencia de las personas es su nivel de conciencia. Y cuando tú vas creciendo, tienes que darte cuenta de que ellos se van quedando pequeños. Y tú tienes que fijarte siempre en ti, porque no puedes arrastrar cargas. Cuando llevas carga no puedes avanzar, porque la carga te detiene, te cansa, te ralentiza. Entonces, eso es algo importante y que tú para poder ayudarles tienes que tratar de darle, de crecer, para que luego tengas y puedas tenderles la mano, porque se darán cuenta de cómo vas evolucionando y querrán evolucionar contigo. Otros querrán envidiarte. La envidia es un tema muy importante que, de hecho, hace tiempo creo que toqué un video sobre la envidia, pero es un tema que más adelante voy a hacer un video sobre eso. Sí, porque la envidia básicamente es cuando una persona admira a otra secretamente y desea lo que otra persona tiene. Pero nada, era lo que les quería comentar a esta hora. Nos vemos en un siguiente video. Pueden seguirme en @johanfitness en mi cuenta de Instagram. Y no olvides que yo he entrenado hoy. Entrénate, cuídate, cuida tu salud, cuida tu vida, cuida tu físico. Crea tu mejor versión, aliméntate bien cada día. Alimentarse bien no es tener necesidad de pasar hambre, es tener la necesidad de saber elegir los alimentos y no que los alimentos te elijan a ti. Prepararte tú mismo tu comida en casa, no estar comiendo comida mala por la calle, comida basura.
porque no es como tú hacerte tu propia comida y controlarlo. Es importante. Y para que tengas un resultado óptimo cuando vayas a entrenar, es primordial controlar los alimentos, controlar lo que comes. Recuérdalo siempre. Cuidar la salud. La salud es importante. Primeramente Dios, pero la salud es importante. Nos vemos en un siguiente video. ¡Wow!